Estimados, bienvenidos a la clase número 16 de la asignatura de calidad y mejora continua. Hoy vamos a revisar cómo se construye un procedimiento de control operacional. ¿Qué es lo que es? Básicamente, es un documento donde uno establece la metodología de trabajo o una metodología de trabajo que logra cumplir con los requisitos sobre el resultado de un proceso, ¿sí? No quiere decir que es la manera perfecta ni nada, simplemente es esa metodología que permite cumplir con los requisitos que se necesitan para un proceso, sobre el resultado de un proceso, ¿ya? Para continuar con esta abusiva práctica mía de seguir con el mismo ejemplo de Cuterra, vamos a hacerlo sobre ese caso que ya más o menos creo que lo hemos madurado varias veces, o sea, durante harto tiempo. En primera instancia, la secuencia de trabajo es más o menos esta. Primero hay que identificar dentro del sistema, ¿ya?, productivo dónde se ubica. O sea, primero ubicar el sistema productivo. Una vez que ubicamos el sistema productivo, detectar el proceso. Una vez que detectamos el proceso, debemos realizar el análisis de dicho proceso, ¿sí? Cuando hemos realizado el análisis de ese proceso, nosotros deberíamos ir y aplicarnos al modelo de construcción de un procedimiento, que ya lo hemos mencionado. En este caso, una vez que se realiza eso, lo que pasa es que se construye, en función de la información obtenida del análisis de proceso, se comienza la elaboración del documento, ¿sí? Bien, no lo quiero repetir, pero más o menos vámonos a repasar. ¿Cómo era este sistema para Cuterra? Recordemos que era una empresa que le prestaba servicio de riego de caminos a una empresa minera, ¿ya? Y que le regaba los caminos periféricos y un camino de emergencia. De eso se trataba, que era un servicio que se prestaba con 3 vehículos, con 3 camiones, ya, donde el abastecimiento de combustible lo entregaba la empresa mandante y el abastecimiento de agua también. Lo que hacía la empresa contratista, en este caso Cuterra, era derechamente solo regar. Bien, dicho esto, nosotros dijimos que la cadena principal, ¿cuál era? La cadena principal iba desde el retiro del camión en la mañana desde un galpón hasta su entrega al final del turno. ¿Qué es lo que ocurría entre medio? Se cargaba combustible, se cargaba agua, se regaba, se volvía a cargar agua y se entregaba se dejaba en este galpón. Eso sería la cadena principal. Ahora, dentro de los servicios que nosotros llamamos servicios de apoyo a la parte productiva, está el suministro de agua y el suministro de petróleo. Lo habíamos conversado. Y también puede ser el suministro o la entrega del servicio de mantenimiento. Ahora, por supuesto que hay otros más, ¿sí? Pero eso es lo que nosotros alcanzamos a conocer en todos estos ejemplos. Ahora, de servicios menores, estaba claro que se trataba el de la casa de cambio, por ejemplo, los que estaban relacionados con el aseo del personal, y otros servicios menores como, por ejemplo, era la alimentación. ¿Podrían haber más? Claro, pueden haber muchos más. Ahora, dentro de los procesos que llamábamos de gestión, que era la otra línea, nos encontrábamos que estaba claramente, era claro el que tenía que haber alguna administración de contrato, alguna administración en la misma empresa Cuterra fuera del lugar, y también teníamos este proceso que tenía que ver con la prevención de riesgo, que podía ser tanto la que proveía el mandante como la que proveía, en este caso, a Cuterra. Y ahí podíamos distinguir nosotros como sistema. Bien, ahora, como hemos hecho eso, nosotros lo que tendríamos que hacer ahora es realizar el análisis de ese proceso que hemos seleccionado. ¿Cuál? El del riego de camino, el servicio de riego de camino. Es el procedimiento de control operacional para el servicio de riego de camino. Entonces, ¿qué deberíamos realizar? Deberíamos realizar nuestro análisis que ya conocemos. Hay situaciones que voy a ir colocando porque no es necesario que las empezamos a repetir a cada rato, ¿ya? Pero ¿qué es lo que teníamos? Teníamos que, como entradas, nosotros teníamos que estar entrando, dentro de la entrada está entrando agua y petróleo. Y dentro de la salida está saliendo agua, energía cinética y gases y ruido. Ojo con esto.
¿ya? Porque este procedimiento reparte hacia el área de prevención y medio ambiente también, no solamente es calidad. Bien, ¿qué más teníamos? Teníamos que en el caso de la posición y la condición inicial, estas equivalen a que la condición inicial es agua en el pozo y la condición final es agua en el camino, ¿cierto? Hablábamos de que también podíamos incluir que la posición inicial en este caso sería las 08:45 y la posición final es las 19:45. Bien, por supuesto que habría que extender un poquito más el plazo, me parece que era las 8:15 y terminaba a las 19 horas. Algo así parece que era. Estoy hablando de memoria. Bien, respecto a los recursos de infraestructura, los recursos de infraestructura, ¿cuáles eran? Eran el camino, era el área de abastecimiento de agua, el área de abastecimiento de petróleo, eran los caminos, recuerden, y los caminos los dividíamos entre los periféricos y el de emergencia, ¿ya? Eso es lo que teníamos de infraestructura. ¿Qué es lo que teníamos respecto al recurso humano? Respecto al recurso humano, en este caso, si recordamos cuáles eran los actores, está claro que el mínimo es el chofer. Ahí tiene que haber algún supervisor, tiene que haber algún asesor de prevención de riesgo y tiene que estar el administrador de contrato, que podríamos pensar que es el mismo supervisor, ¿eh? Podríamos decir que se trata del mismo. Ahora, las actividades. ¿Cuáles eran las actividades específicamente en esto? Yo estoy yendo rápido porque no lo voy a resolver acá. Quiero simplemente hacer el esquema y para poder salir rápido al paso. Porque esta clase es muy extensa. Bien, ¿cuáles eran las actividades? Las actividades partían con el retiro del camión. Faltó. Dentro de la infraestructura está el galpón de camiones, ¿cierto? Ya, el retiro del camión desde el galpón. ¿Cuál es la siguiente? Era la carga de combustible, petróleo. Luego venía la carga con agua. Luego venía el riego, vamos a decir el riego 1, que era el de la mañana. El riego del almuerzo, que sería el riego 2. Luego venía la carga con agua, que podríamos decir, la primera fue la carga de agua primera y la carga de agua segunda. Y luego venía el riego de la tarde, que sería el tercer riego. Luego vendría el, vamos a llamarlo así, el regreso al galpón. Que más o menos esas serían las actividades. Por supuesto que puedo estar pasando por alto más de alguna cosa acá, ¿ya? Vamos a revisar. Partamos por las actividades. ¿Cuáles serían las variables? Las variables principalmente serían tiempos, o mejor dicho, y también los horarios. El tiempo, es decir, los minutos, las horas que te demoras en hacer cada cosa, y el otro era el horario en que los podías realizar. Entonces podríamos decir que el retiro del camión en el galpón se daba a las, parece que este se daba a las 8:15. La carga de combustible sería como a las 8:25. La carga con agua sería a las 8:35. Y el primer riego parte a las 8:45.
6:45. El segundo riego se daba a las, parece que era a las 14:15. La segunda carga la íbamos a dejar como a las 16 horas. El tercer riego se daba a las 16:45. Y el regreso se daba a las 19:45, ¿cierto? Hasta ahí empezaba el regreso al galpón. Parece que era un poquito más, parece que era a las 20 horas. ¿Ya? Ahí teníamos los tiempos y podríamos sacar el cálculo, pero yo simplemente cumplo con dejarlo expresado. Bien, ¿qué más tenemos? Veamos sobre las variables. Para el caso del agua, las variables están dadas en este caso, el agua y el petróleo. Las variables están en este caso en metros cúbicos para el agua y en litros para el petróleo. Respecto a lo que tenemos acá, el agua también está en metros cúbicos. La energía cinética no la vamos a considerar, pero claramente aquí la tendríamos que haber medido en joules o algo así, ¿sí? Bien, la vamos a dejar ahí como entredicho. Los gases también no nos vamos a preocupar de eso por ahora, y el nivel de ruidos tampoco, aunque podrían haber estado en decibeles y en otras partes por millón, miligramos por metro cúbico, lo que fuera, ¿ya? Ahora, por el otro lado, veamos sobre las posiciones de inicio. Está claro que es una hora. Las posiciones de término también. Respecto a las variables para el agua, al comienzo siguen estando en metros cúbicos y metros cúbicos, ¿ya? Bien, pero el camino, recuerden que lo medíamos en kilómetros. ¿Qué más? Respecto a la infraestructura, el tema de los caminos los medíamos también en kilómetros, lo acabamos de decir. El área de abastecimiento del agua está muy difícil pillarlo por ahora, el de petróleo también, el galpón también. Podríamos haber dicho que tiene por lo menos la capacidad como para al menos 3 camiones, que es donde están guardando, ¿cierto? Deberían ser al menos 3, la capacidad como para 3. Ahí tendríamos esas variables. Ahora, yo solamente estoy tratando de hacer un esbozo de cómo podría ser el procedimiento. Lo vamos a tener que dejar como para una segunda clase y poder comentar en Teams hasta dónde hemos llegado hoy día. Bien, creo que no nos falta nada más y partamos con la estructura típica de un procedimiento que ya habíamos mencionado antes. Y partamos por definir el objetivo de este procedimiento. 2 alcances, 3 definiciones, 4 responsabilidades, 5 la descripción del proceso, 6 los registros, 7 referencias. Vamos a avanzar un poco solamente en esta oportunidad y el resto lo vamos a terminar en la siguiente clase. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál sería el objetivo? Teníamos dos opciones. Hay que decir que es del documento, que ya lo habíamos mencionado. El objetivo del documento, ¿cuál sería? Vamos a dejar acá en verde y vamos a decir que es el documento es establecer las responsabilidades y las actividades del servicio de riego de caminos. Eso sería el objetivo del documento, establecer cuáles son las actividades y cuáles son las responsabilidades asociadas al riego de caminos. A grandes rasgos es eso. Ahora, el objetivo mismo del procedimiento, del método, ¿cuál sería? Asegurar que los caminos se mantengan humectados.
Ese sería el objetivo del método. ¿Cuál sería el alcance? En este caso, el alcance está claro que diríamos que se trata exclusivamente de los caminos periféricos y el camino de emergencia. Recuerden, ¿de dónde estoy sacando la información? No nos olvidemos. ¿Esto de dónde salió? Esto ya lo sabíamos. La primera definición, la del documento, ¿de dónde proviene? Proviene de que todos los papeles que se llaman procedimientos, como había mencionado antes, tienen estas características. Establecen, definen, describen, ¿ya? Métodos, actividades, los recursos o las responsabilidades. Siempre están diciendo eso. Entonces, esto sería el que está relacionado en este caso con el documento. Bien, el objetivo del método. ¿Para qué estoy regando? Estoy regando para mantener los caminos humectados. ¿Puedo colocarle otro? ¿Puedo explicarle un poco mejor? Claro, puedo decir que lo que estoy tratando de hacer es abatir el material particulado que puede encontrarse en esos sectores. Tengo varias formas de explicarlo. Esto es para todos los gustos. Pero con decir que hay que asegurar, ya estamos bastante bien. Ahora, respecto al alcance, dijimos, ¿dónde es el alcance? Ah, son estos caminos periféricos de emergencia. Lo detectamos cuando identificamos la infraestructura. Miren qué sencillo. ¿Podríamos agregarle otro alcance? Claro, claro. ¿Cuáles son esos otros alcances? Podríamos decir que desde el retiro de camiones, el surtido de petróleo, agua y el riego y el regreso a faena. Puedo explicarlo así. Puede ser. No hay ningún problema. Bien, sobre las definiciones, estas las dejamos al final. Pero uno ya puede adelantar algunas cosas. ¿Sí? Uno puede adelantar algunas cosas. Explicar, por ejemplo, qué serían los caminos periféricos, porque podría ser que no esté claro. Alguien dice, oye, pero ¿cuáles son los caminos periféricos? En este caso, la definición diría, se entiende por caminos periféricos todos aquellos caminos que están rodeando los límites, el cierre perimetral de la faena minera. ¿Sí? Y el camino de emergencia consiste en este camino que parte desde el hito número 15 hasta llegar a la carretera o al camino o a la ruta 25, lo que sea. Pero esas serían las definiciones. En este caso, cualquier cosa que me ayude a aclarar, siempre que la mencione. Bien, sobre las responsabilidades ya dijimos cuáles son. Estas yo creo que las vamos a desarrollar mejor en otra sesión. ¿Sí? Que sería la subsiguiente esta, que parece que, no voy a decir la fecha de la que son más secciones ustedes. Bien, la subsiguiente. Pero está claro que aquí tienen que aparecer los siguientes ¿cómo se llama? Actores. De partida vamos a irnos desde el más grande al más pequeño. El administrador de contrato, que ya le dije que vamos a usar ese en vez del supervisor. Luego sería el asesor de prevención de riesgo y el chofer. ¿Sí? Bien, ahora la descripción del proceso. Recuerden que yo les mencioné que me gusta usar una estructura bastante práctica, ¿ya? Que es de definir esto usando el esquema del planificar, hacer, verificar y actuar, que para efectos nuestros le vamos a llamar 5.1 planificación, 5.2 recursos, 5.3 operación, 5.4 contingencias. ¿Sí? No lo voy a explicar otra vez porque ya lo hemos conversado. Bien, sobre planificación. Veamos cómo funciona la planificación. Al menos deberíamos ser capaces de citar lo siguiente. Ojo que después me voy a gastar una clase solamente en redactar. Bien, sobre la planificación. A ver, esto aquí estaba sujeto. Esto parece que es subsidiario de qué tipo de planificación. Bueno, sí o sí tiene que existir un programa de riego. Entonces, sabemos que aquí vamos a indicar programa de riego
diario y el mensual. Entonces, más o menos la redacción, porque no voy a redactar todo, la redacción, ¿cuál sería? Estas actividades están sujetas a el programa de riego diario, semanal y mensual establecido por la empresa mandante. Punto. Eso es. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de planificación puede haber acá? La voy a colocar. La voy a colocar aquí arribita. ¿Ya? También esta actividad es subsidiaria del programa de prevención de riesgos y podríamos notar del mandante y de Aguterra. Porque eso es planificación también. Hay programa. No lo hemos mencionado acá, pero lo estoy tratando de ilustrar de que eso va. ¿Qué otra cosa más tendría que ir sí o sí? La vamos a colocar ahora en azul. Fíjense que nosotros sabemos que existe un servicio de mantención, ¿o no? Entonces, ¿qué podríamos asumir? Podríamos asumir de que también es subsidiario del programa de mantención de camiones aljibes. Eso es lo que nosotros podemos decir sobre planificación. Primero, el más importante, el que nos importa más, ¿cuál es? El de producción. En este caso, el programa de riesgo. ¿Cuál es el segundo más importante? Debería ser el de prevención. El tercero, el de mantenimiento. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos? Sobre los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Y aquí está súper sencillo explicarlo. En este caso, los recursos son el camión, ¿cierto? Pero ojo, se trata de un camión que se entrega en condiciones, es decir, vamos a indicar que en este caso es Acuterra la que se encarga de o se asegura de que los camiones se encuentren en condiciones operativas, ¿cierto? Entonces, diríamos así, se asegura que los camiones estén operativos, ¿sí? Y esto mediante el programa de mantención. Mira, que lo mencionamos antes. Así nos aseguramos. Este se suministra, este es el recurso. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? Los choferes contarán con los EPP respectivos. Deberíamos mencionar eso. Ahora, respecto a la operación, fíjense que esto es súper sencillo. ¿Qué vamos a colocar? No lo voy a colocar aquí ahora para poder ganar un poco más de tiempo. Pero está claro que deberíamos colocar que las actividades, indicaríamos una cosa así, las actividades se inician con el retiro de los camiones aljibe desde el galpón, vamos a inventar, no le vamos a llamar el galpón 35 para poderlo ubicar. Imaginemos que la empresa tiene como 36 galpones, bueno, y le pasaron el 35. Bien. Y empezamos a describir qué cosa, la carga de combustible, la carga del agua, el riego, esto, y así, y lo describimos en una secuencia. Eso deberíamos colocar acá. ¿Ya? Ahora, respecto a las contingencias, ¿qué deberíamos colocar en este caso? ¿Cuáles eran las contingencias? No lo hemos conversado. No lo hemos conversado, pero vamos a asumir algunas cosas que son típicas. Si esto es un servicio de calidad, la contingencia es no prestar el servicio. Entonces, ¿qué podríamos notar? Podríamos notar, vamos a colocar parte A. En caso de falla mecánica, se debe solicitar apoyo a mantención planta. ¿Ya? Ahora, y comunicar a operaciones planta la ocurrencia.
por poner, podría ser operaciones minas, pero da igual. Es decir, se le solicita el apoyo a los de mantención para que arreglen en caso de falla y tal cosa. En caso de accidente, se aplica el procedimiento de emergencias. ¿Sí? Nada que decir. El procedimiento de emergencia es otro documento. ¿Qué más? C. En caso de derrame de combustible, se aplica el procedimiento para de emergencias ambientales. Y este podría ser un procedimiento que lo que dice es que se van a tener que posicionar en el lugar, dejar marcado, aislar y hacer una suerte de remediación en el sector, no sé, alguna actividad para agarrar este material y llevárselo. ¿Sí? Bien, eso sería nuestro procedimiento, estructuralmente hablando, todavía nos faltan cosas, pero veamos algunas situaciones. Recordemos, nosotros hicimos una clase y ideamos una ficha, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que andábamos midiendo nosotros? Dijimos que medíamos las variables, es decir, medíamos los parámetros, ¿sí? Entonces dijimos que al comienzo, ¿qué es lo que había que hacer? Parece que al comienzo nos encontramos con un par de combustibles, ¿cierto? Y podría ser como una suerte de libro de turno del operador. Y en ese libro de turno, ¿qué es lo que anota? Anota en qué condiciones encontró el vehículo, ¿sí? ¿Qué otro más? Las guías de suministro de combustible. Entonces vamos anotando cuáles son los registros. Entonces parece que el primero tendría que ser el libro de turno del chofer, ¿cierto? Y ya sabemos qué es lo que anota ahí. Anota en qué nivel está el estanque y todo. Luego, ¿qué serían? Las guías de petróleo y las guías del agua. Eso sería. Esos son los registros que vienen. Recuerden, ¿para qué lo quieren los registros? Los registros son la evidencia de que estamos controlando las variables del proceso. ¿Sí? Bien, podríamos añadir otro registro, no lo hemos mencionado acá, pero, por ejemplo, podría ser que la operación hubiera partido con una charla de 5 minutos sobre seguridad. Y si es así, entonces le agregaríamos registro de charla. ¿Ya? Veamos ahora. ¿Qué más? Referencia. ¿Hemos mencionado alguna cosa que aquí no estamos explicando? Claro, hemos mencionado varias. ¿Cuáles serían estas varias que estamos mencionando? Dijimos programa de mantención, programa de prevención, programa de riego. ¿Qué más? Dijimos procedimiento de emergencia. Dijimos procedimiento de emergencia ambiental. Entonces las empezamos a anotar. En este caso sería programa de riego diario, semanal, mensual. El otro era programa de mantención. El otro era programa de prevención de riesgo. El otro era el procedimiento de emergencia. Procedimiento de emergencias ambientales. ¿Nos queda algo más? Nada más. Bien. Esto es a grandes rasgos. Vamos a dejar en la siguiente clase cómo se construyen las responsabilidades y vamos a profundizar un poquitito mejor en la descripción. Yo lo que quiero es dejar la sensación de que tenemos ya una estructura. ¿Cómo partimos? Repasemos para que no se nos olvide. Primero distinguimos en el sistema el procedimiento de control operacional. Recuerden, no es procedimiento de trabajo seguro, es una cosa más grande. Con elementos de seguridad de ambiente si quieren, sí, pero es más grande. ¿Ya? Entonces hacíamos el análisis del proceso, aplicábamos el modelo, que era este, de los siete apartados, y empezábamos a redactar.
Pero ¿dónde está la fortaleza? Aquí, en hacer este análisis de proceso. Veamos, solo para que no nos quedemos con la duda. ¿Dónde están los elementos que tienen que ver con seguridad y medio ambiente? Claro, asegurar que los caminos se mantengan humectados, ¿sí? Previniendo los accidentes y previniendo la contaminación. Listo. Y nos quedó un procedimiento estructurado completamente bajo distintos enfoques. En este caso nos interesa el de calidad, pero ya tenemos una estructura. En la siguiente sesión vamos a profundizar sobre la redacción y la parte de la responsabilidad. Y vamos a ver si es que le pegamos una agarrona al tema de los registros. Bien, lo dejamos hasta acá y nos vemos en la siguiente sesión.